Atentos los mayores, atenta la audiencia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Saludos y bienvenidos, collacios de los cuentos y les historias. Bien llegados a este tiempo de los cuentos de trazo suelto en Play Presta. Encantados de acompañaros, ya sabéis que estamos dentro del estudio número 4 de Pico Borrina, en Casa La Blandera, y hoy tenemos una historia muy fresquina, porque está acabante de traernosla va muy poco el trasgu guionista. Y en este caso vamos a mirar para las estrellas, vamos a mirar para el espacio con un nuevo personaje que nos va a acompañar neste día, nesta xornada. Trátase del comandante Berto, y ya veréis qué cosas se sucedieron neste cuento, nesta historia que vamos presentavos güey a todos vosotros. A ver si vos presta. El comandante Berto Neutrón naciera na ciudad espacial de Nuevo Xixón, en metá del Mar de la Tranquilidad, na Lluna. Dende bien neño, siempre quixera ser explorador espacial. Después de finar los estudios na escuela, apuntóse a la Academia de Pilotos Aeroespaciales y sacó el título con sobresaliente. Traballó nun taller y nun chigre como camarero hasta que aforró bastantes perres para mercar una nave espacial con motores ferrónicos. Y asina, un bon día, entamó un llargo viaje al través del universo, con la idea de ser el primer humano en llegar a la galaxia del Raposo Menor. Cuando ya llevaba muchos meses de viaje y la comida y la bebida se iba acabando, el motor ferrónico dejó de furrular y quedó tirado nun planetoide perdido. Vaya yaceria. Pero resulta que en aquel planetoide vivía un extraterrestre muy especial. Llamábase el Fexón y era bastante desagradable, por lo menos por fuera. Lo que quiero decir ye que era muy bon rapaz, tenía bon corazón, mejor dicho, tenía 3 bonos corazones. Dexólu quedar na so casa, dio de comer y avisó al servicio de rescate espacial para que vinieran a buscar a Berto. Al final, fixéronse collacios y quedaban de xemes en cuando pa tomar de alguna cosa. Ya veis, hai xente bona en cualesquier requeixo del universo. Prestamos collacios. Pues ya sabéis, tenéis que estar bien soyertes a la emisión de Play Presta. Bien pronto vamos a tornar con otro